Bueno, chicos, ya en este momento empieza la actividad, ya está iniciada la grabación, entonces saben que este video apenas ya quede publicado aquí en Teams, pues va a quedar también enlazado con YouTube, que yo lo subo al canal personal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Quería darles un saludo a todos ustedes. En este momento están conectados Carlos Andrés, Juliana, Michelle Paola, Mike, Miguel, Brian, Juan David, Jason y Luis Javier. Eh, Estaremos pendientes de los otros que vayan ingresando. Les comento pues que todavía no me han dado respuesta con el tema de los correos electrónicos. Estoy pendiente el día de mañana para enviar un nuevo correo porque todavía no me han dado respuesta sobre ello. Me interesa y es muy importante pues que el correo, cada uno de ustedes tenga el correo personal eh, y el correo corporativo que es el que el SENA les da. No solamente para la época de formación, sino para las fechas posteriores. Es un hábito de muchos aprendices que después, no sé qué estarán haciendo ahora los que tenían correo Micena. Consideraría yo que el SENA obligatoriamente les tiene que dar a los egresados, entonces tendrían que reportarle eh, un nuevo correo. Pero bueno, eso es tela de otro cuento. Eh, el día de hoy vamos a primero pues hacer un análisis. Hasta ahora la mayoría de ustedes ya han entregado las evidencias de la actividad del mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Entonces, pues vamos aquí, les voy a compartir en este momento, les voy a compartir en este momento la pantalla para que ustedes lo vean. Bueno, en este momento ya se hace, me subieron, tengo cuatro pendientes todavía por calificar. ¿Alguno de ustedes voluntario para que veamos el trabajo de alguno de ustedes? Quien quiera que le miremos el trabajo, me dicen para revisarles acá y analizar el trabajo que haya entregado, alguno que haya aprobado. ¿Quién quiere compartir, me autoriza para compartir el trabajo entregado? Una manito arriba ahí para el que Carlos Andrés Alzate. Bueno, vamos a mirar a Carlos Andrés. Vamos acá sin filtro. Ya no. Este sistema me tiene que. Perdón, muchachos, pero es que esto es un poco. Carlos Andrés Alzate, calificado. Listo. Entonces, la evidencia del mapa mental de Carlos. Pues yo le hice la retroalimentación, entonces importante para ustedes cada vez que reciban su calificación, ver la recomendación. Yo siempre hago unos ajustes. Lo que yo hago, chicos, normalmente y pues como un aprendizaje para que ustedes utilicen, para mí la inteligencia artificial es un complemento, no es la herramienta de apoyo. Entonces yo después de revisar cada uno de las actividades, le digo a la IA que me organice más o menos la información de manera que tenga una misma estructura y ella ya entiende cómo me lo debe hacer, ¿cierto? Entonces, de Carlos, pues yo decía que ha logrado identificar de manera clara conceptos claves como la licitación, el análisis, la especificación y validación de requisitos, ¿cierto? Estamos hablando de ingeniería de requisitos.
Incluye elementos importantes como la clasificación de requisitos funcionales y no funcionales, paradigmas de desarrollo. Recuerde que esto es netamente conceptual, ¿cierto? El mapa mental es conceptual, es aceptos positivos, está bien organizado, sigue una secuencia lógica, incluye los elementos claves de la ingeniería de requisitos, así como las metodologías. Pero recuerden que esto era basado en el material que yo les había enviado. Siempre es importante que ustedes vean el material, porque vuelvo y lo aclaro, algunos están haciendo los trabajos, no sé cómo los están haciendo, si en qué se están llevando. Recuerde que la inteligencia artificial no les va a responder según los criterios que uno solicita y muchas veces entrega una información. Para la muestra de un botón fue en el cronograma de la vez pasada en inducción cuando les dijeron que las modalidades de etapa productiva sacó unas modalidades que nada tenía que ver con el SENA. ¿Por qué? Porque la IA asume unas reglas o algunas cosas, muchas métricas que no tienen nada que ver con el SENA. Entonces, la información está presentada de manera clara y precisa, lo que facilita la comprensión. Entonces, vamos a ver el mapa mental de requisitos, que fue el que Carlos nos envió. Me confirman si lo están viendo. Dedito arriba, si pulgar, no me van a poner otro dedito, el pulgar. Pulgar arriba, si están viendo donde dice el botoncito que dice reaccionar, pulgar arriba. ¿Están viendo el mapa mental? Si alguno quiere hablar, también puede hablar, muchachos. Hagamos un diálogo acá. Listo. Entonces, como les decía, mire que la información está clara. Como les había dicho yo, utilicen conectores. Entonces, la ingeniería de requisitos también tiene una parte de clasificación de requerimientos, ¿cierto? Son requerimientos del usuario y en los sistemas se dividen en funcionales y no funcionales. Entonces, los requerimientos se dividen en funcionales y no funcionales. Tengan en cuenta esta información para los próximos entregables, ¿cierto? La ingeniería de requisitos tiene requisitos importantes y de estos elementos son como que es necesario, completo, consistente, correcto, factible, cada uno de ellos. Es cuerda de ustedes, muchachos, en el momento dado que ustedes vean palabras que de pronto no entienden, por ejemplo, rastreable. Alguno me quiere decir que es rastreable en el concepto de ingeniería de requisitos, porque ustedes saben que el idioma castellano es tan amplio que la palabra puede tener varios significados. ¿Qué significará que los requisitos deben ser rastreables? ¿Quién me quiere colaborar? ¿Alguno que quiera hablar, muchachos? ¿No pueden hablar o qué? Anímense, muchachos, anímense. Dale, Michel, dale. Ve, Miguel, dale. Bueno, buenas noches. Lo que yo entiendo eh, que debe ser rastreable es para que se pueda dar un seguimiento a cada parte de lo que se está haciendo para poder, pues, si llega a haber algún error o por X o Y razón, se sepa a dónde está y cómo corregirlo. Exacto. Y también su origen, de dónde viene, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, entonces, como les digo, esta es toda la información que encontramos nosotros en el diagrama. Entonces, aquí estamos sintetizando de alguna manera todos los conceptos generales de ingeniería de requisitos, porque ahora lo que vamos a trabajar, una sola parte de la ingeniería de requisitos, que es la parte de requerimientos, que es el tema, pues, a continuar de aquí en adelante, ¿cierto? Voy a cerrar acá la imagen, entonces pues todos me han enviado algo. De todas maneras, pues felicitarlos, han sido muy diligentes en el tema de entregar la evidencia bajo los parámetros, ya están
como adaptándose más como al estilo, por lo menos mío, de cómo es que deben ser los entregables de los productos que estamos nosotros trabajando ahora, ¿cierto? Entonces, como vemos en el orden secuencial, pues ya hicimos la identificación de procesos organizacionales, el mapa mental. Ustedes ya están trabajando en el foro temático, pues yo esta semana ya me pongo al tanto a calificar las aportaciones, como dicen por ahí, a- sobre las fuentes de requisitos. Entonces empezaríamos la actividad de aprendizaje GA1 2205-01-092 a actividad de aprendizaje 3. Listo. Entonces para eso voy a correr este cosito acá que no me estorbe. Para eso vamos a, vamos a, Brian, ¿vas a decir algo? Bueno, entonces yo saco, aquí aparece la actividad general se llama elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo a las técnicas que permitan el procesamiento de la información. Entonces, si nosotros vemos, aquí dice recolección de datos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos con base en el diagrama, estamos hablando de esta parte de requerimientos, ¿sí ven? Recolección de datos para la identificación de los requerimientos. Esa sería pues como la parte que estamos trabajando nosotros. Eh, Dice, esta actividad se centra, ustedes, la evidencia, diseño del instrumento de recolección de información. Bueno, nosotros, el diseño de instrumento de recolección de información lo descartamos y dejamos solamente formulación del proyecto y formulario de recolección de información. ¿Por qué? Porque en estos dos está incluido todo el proceso y la idea es disminuirle a ustedes el número de actividades, porque cada uno de estos es un formato diferente, sería mucha información para ustedes trabajar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ese instrumento de recolección, lo vamos a dejar solamente, mire que aquí dice ocultado porque ustedes no lo están viendo. Vamos a trabajar solamente la formulación del proyecto de software y el formulario de recolección de información. Aquí alguno me dijo que aceptar, no sé cómo hago para traerlo. Eh, no me aparece. Bueno, no veo. Vamos a ver aquí las salas. No, pues no es. Listo. Alguno me dijo que entrara, pero no, listo. Entonces, nos vamos a centrar en estos dos que son los que ustedes están viendo, ¿cierto? Entonces, en la guía de aprendizaje, el diseño del instrumento de evaluación, eh, este, no lo de recolección de información, no lo van a desarrollar ustedes, sino que van a trabajar con la formulación del proyecto de software. Pero sí es importante que ustedes vean el material de fase de licitación de requisitos. Entonces aquí tenemos el material, lo vamos a mirar. Vamos a empezar acá al principio. Entonces, vuelvo y les repito, este proceso es simplemente un proceso de utilizar técnicas o algunas herramientas que permiten al analista, recuerden que ustedes son análisis y desarrollo de software, o sea que ustedes son analistas, utilizan unas herramientas que les ayudan a recoger la información para que ustedes puedan identificar exactamente cuál es el sistema de información que van a desarrollar. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en este momento es identificando con qué herramientas vamos a preguntar qué es lo que usted necesita. Entonces, hagamos una correlación, por ejemplo, respecto de una construcción de una casa. ¿Cómo haría yo para saber, o sea, si yo, pongámonos en el rol de un arquitecto o de un maestro de construcción, ¿qué debo hacer yo para saber cuál es la casa que la persona quiere que le construya? ¿Alguno que me quiera decir? Tachos, dale, Miguel.
Bueno, en este caso se tendría que preguntar, pues, eh, principalmente cuánto mide el terreno, el área que tiene para construir. También qué especificaciones quiere, si quiere qué cantidad de habitaciones, cuántos baños, si quiere tener garaje, si quiere que sea de 2 pisos, o sea, las características que quiere que tenga pues la casa. Gracias, Miguel. Tienes muy adecuado muy oportuno tu eh, apreciación. El asunto, chicos, es que cuando se habla de requerimientos de software, pues esto tiene un nivel de complejidad mayor, porque digamos que la casa se nos creció. Lo mismo que cuando nosotros vamos a construir una casa, por ejemplo, y son tres dueños. Cada uno tiene en su mente unas características muy especiales. Entonces, si usted reúne a los tres y los pone a hablar ahí, pues lo más probable es que termina en agarrón ahí, porque pues todos van a decir, no es que yo quiero que aquí venga una ventana, el otro va a decir, no, yo no quiero ninguna ventana, yo quiero que aquí quede una puerta, no, yo no quiero puertas porque por aquí entra mucho frío, o sea, eh, entonces, uno como diseñador arquitecto, porque realmente la licitación es muy semejante al punto que nosotros los analistas terminamos siendo arquitectos de software, porque el concepto es exactamente el mismo, simplemente una recolección de información. Al final determinamos, decimos, venga, no, espere un momentico, yo así no puedo trabajar. Cada uno de ustedes tiene unas ideas. Lo que yo voy a hacer es que voy a recoger las ideas de cada uno por aparte para que no se agarren aquí de las mechas. eh, los voy a recoger, voy a juntar esa información. Yo lo que voy a hacer es una lista de información y con esa información yo hago mi propio concepto. Puedo hacer una o dos propuestas, tres si es amerita el tamaño de la construcción y por medio de ellos ustedes determinan cuál es la que es más viable, porque si yo a cada uno le pregunto, pues cada uno va a hacer una casa diferente. Entonces imagínense, si eso es en una casa con tres dueños, imagínense en una empresa donde trabajen 50 o 100 personas, imagínense que cada uno quiera que le hagan el software a su manera, queda muy complicado. Entonces toca al final que estandarizar de una manera que tratemos de tener como a gusto todo el mundo y al final tomar las decisiones que son. Entonces, eso es lo que se hace. Para desarrollar sistemas de información se deben utilizar técnicas. ¿Y cuáles son esas técnicas? Pues es la entrevista, la encuesta, el cuestionario, observación, sesiones de grupo. También mire que hay válidas sesiones de grupo, podrían ser, dependiendo de las implicaciones, del compromiso de los empleados, de, digamos, de la unidad que haya. Y eso son cosas que nosotros como analistas vamos a ir percibiendo en el proceso para que al final decidimos cuáles son las que más se nos acomodan, ¿cierto? Por eso tenemos que saber utilizarlas todas para que en algún momento dado, cuando tengamos algo que determinar, pues ya sepamos cómo lo hacemos. Miguel, bajaste la mano, listo. Entonces, como te digo, el material nos va a hablar de eso. Ustedes tienen el compromiso de leer todo el material. Yo solamente voy a leer unos apartes y al final les voy a tener una sorpresa. Eh, entonces dice, la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser entrevista, encuesta, cuestionario, observación, sesiones grupales, recolección documental, entre otras. Eh, Cada uno tiene sus ventajas, es por ello que por general se utilizan dos o tres simultáneamente. Entonces, muchas veces con una sola no es suficiente, entonces tiene uno que coger mano de todo lo que haya y juntar una o dos opciones y de esas dos ya integrar la información. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de integración, por eso es que ustedes tienen que ser muy sistemáticos y muy metódicos. Entonces, todo esto que ustedes están adquiriendo y organizar información, de ordenar, todo esto tiene ese sentido que ustedes, cuando ustedes vayan
fortaleciendo sus habilidades, ustedes empiezan a decir, vea, yo ya sé cómo ordenar la información de manera que sea entendible para mí. Esto, todo lo que estamos viendo acá es un documento completo, pero yo lo que hice fue extraer la mayor cantidad de información. Hoy casualmente en mi horas de almuerzo, pues con las personas que estaba almorzando hablábamos exactamente del tema y de la importancia que hay para el empleado moderno y más para un analista el mantener su libreta de apuntes, tomar nota de todas las cosas que se hacen. De esa manera, eh, ser un poquito más organizados, no perder detalle. Entonces, yo puedo, como dice ahí, yo puedo combinar varias de ellas y dentro de todo, agregarle el tomar apuntes y tomar las notas. Y en el cuadernito, yo por método de observación, porque estoy viendo, porque una cosa es lo que le dicen a uno y otra cosa es lo que está sucediendo en el proceso. eh, Algo que he aprendido yo a partir del análisis es que hay que ser, es que la gente a veces no es consecuente con lo que dice, ¿cierto? Entonces, uno con gestos, con miradas, con expresiones, puede analizar ese tipo de cosas. Un ejemplo de cómo hace uno lectura desde un lenguaje textual o gestual, perdón, un lenguaje gestual es un ejemplo que aprendí yo es el por qué dicen que las mamás tienen un sexto sentido. Dicen, pero es que yo no sé, ya sabe cuando uno comete una embarrada, porque muchas veces las mamás, cuando lo ven a uno, ¿usted qué fue lo que hizo? Y yo, pero qué mamá. Entonces uno con los mismos gestos, con el mismo comportamiento y más con una mamá que lo conoce a uno desde que le cambiaba los pañales, pues una mamá puede identificar que uno le está diciendo mentiras. Y uno cree que la está engañando a ella, pero no lo está engañando. Y después uno, cuando está grande, dice, mi mamá como que tenía un sexto sentido porque cada vez que yo la embarraba, ella se daba cuenta. Entonces, hasta en eso los analistas somos un poco intuitivos, que aunque hacemos unas entrevistas que generan una información, yo por los gestos, por los movimientos, por el comportamiento de las personas, me puedo dar cuenta de, de qué tan cierto es lo que me están diciendo, ¿cierto? Hasta en eso tenemos que tener un poquito de sentido. Y les digo, muchachos, esta parte es, y yo creo que ya en algunos materiales ustedes la han visto, esta parte es fundamental de una buena recolección de información es que sale un buen software. Cuando no hay un buen proceso de requisitos, al no tener claridad sobre qué es lo que se necesita, porque muchas veces no es lo que el cliente pide, cuando uno llega como analista, uno se puede dar cuenta en el proceso que no es tan cierto lo que la persona está diciendo con sus palabras. Entonces aquí habla acerca de lo que es la elicitación de requisitos. Pues, como dice, ganar conocimientos relevantes del problema que se utilizarán para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. Una cuestión que es clara, muchachos, se los puedo decir con toda la certeza, es que ustedes con una sola visita no van a tener claro en su mente ni documentado todos los requisitos y todas las necesidades que tiene una persona. Es un proceso cíclico que muchas veces toca ir a volver. Y ahora cuando hablábamos con Miguel de lo del seguimiento, ¿cómo era la palabra, Miguel? Es que se me olvida la palabra. Rastreable. Por medio del rastreable, uno muchas veces tiene que volver al sitio y decir, venga, es que no me quedó claro bien la información que usted me dio y yo quisiera que usted me demostrara desde su actuar diario lo que usted hace en el proceso, quiero mirar cómo es que lo hace para yo saber exactamente qué es lo que tengo que desarrollar, porque la información que se me ha dado no es suficiente. Aquí no es como cuando uno trabaja, o ciertos empleos donde lo importante es que lleguen a las 6 de la tarde, ya no importa si yo alcance a hacer nada, no, yo lo que estoy es cumpliendo horario ahí. Aquí no es cumplir horario, muchachos. Aquí yo necesito, para poder hacer un desarrollo, necesito tener claridad y es mejor.
volver 2 o 3 veces al mismo sitio. Es mejor volver y tomar más información, utilizar otra técnica de recolección de información, porque puede que la que yo haya utilizado no me haya dado suficiente información. Yo vuelvo otra vez al sitio, encuentro otros nuevos datos que me pueden dar más claridad, pero yo prefiero mil veces hacer eso que empezar a hacer un desarrollo y en el camino me empiece a dar cuenta que de pronto no va a solucionar realmente el problema que tiene la empresa. Porque recuerde que nosotros somos solucionadores de problemas. Nosotros vamos a la empresa esa a solucionar problemas. Ellos no saben qué es lo que necesitan muchas veces, pero nosotros vamos es a hacer eso. Y ahora que ustedes me vieron el problema en el aplicativo, el SENA nos ayuda con muchas fallas. No sé si ustedes la identificaron, pero yo tengo que dar clic 2 veces en el mismo elemento para que me reciba la orden que yo estoy pidiendo, que es algo tan sencillo como un filtrado, donde quiero que me muestre simplemente los trabajos completos y no solamente los que están por calificar. Ese tipo de cosas en un análisis bien hecho no van a suceder y me van a facilitar el trabajo, porque así ustedes no lo crean, hacer 2 clics en el mismo elemento me puede generar una pérdida de tiempo. Y si ustedes consideran que hay 10.000 y pico de instructores que utilizan la plataforma Sayuna, todos con el mismo inconveniente, ¿cuánto tiempo de ineficiencia estamos generando? No solamente en el trabajo, sino también en muchos otros recursos, como es, por ejemplo, consumo energético, tiempo de calidad de la persona, porque si yo tengo que trabajar 8 horas, lo que pudiera hacer en 4, pues es tiempo de calidad que yo dejo de percibir, porque pudiera haber hecho de una forma más rápida el trabajo, pero la plataforma no me lo permitió. Todo ese tipo de cosas hacen parte. Por ejemplo, ahí estamos viendo ese requerimiento que estoy definiendo yo, define un requerimiento no funcional, que no tiene que ver con el funcionamiento, pero que es que haya una optimización en los recursos. Eso hace parte de los requerimientos de un software y de lo que ustedes tienen que ver, ¿cierto? Entonces, hay unos objetivos específicos que tienen que ver con la licitación, como son conocer el dominio del problema, o sea, saber con amplia suficiencia exactamente cuál es el problema que yo voy a resolver. Si en el caso dado, por ejemplo, identificar si hay un sistema actual, verificar, mirarlo, qué tan bueno es, qué fallas tiene, qué problemas tiene, porque posiblemente el problema no sea que no tengan un software adecuado, sino que no le están dando el uso que es. Entonces, todo ese tipo de cosas desde un punto de vista de un analista de sistemas eh, pueden suceder, ¿cierto? Identificar las necesidades de los clientes y sus expectativas sobre el sistema. Entonces, cada cosa que uno va donde el cliente identifica, cada cosa tiene que tomar nota de eso. Por ejemplo, cuando uno llega y el cliente dice, no, es que yo quisiera que este sistema me permitiera que cuando yo haga clic en este botón, inmediatamente él publique en todas las redes sociales una notificación que yo quiero de que ya se hizo un trabajo o que simplemente un producto salió a la venta. Yo inmediatamente cuando la persona dice eso, tengo que tomar nota, no porque exactamente la licitación me diga que lo voy a hacer. Yo tengo que mirar los alcances porque simplemente lo que yo hago es un listado de cosas desde el punto de vista de qué es lo que deseo o qué es lo que necesito, ¿cierto? Normalmente cuando se hace un desarrollo se le hace un énfasis mayor a lo que yo necesito y por último, si en tiempo, en disponibilidad de recursos y en capacidad presupuestal hay lo suficiente, pues también vamos a darle respuesta a lo que yo deseo, ¿cierto? Ese tipo de cosas son las que deben extraerse de un proceso como este. Vamos a continuar acá. Pues hay unas herramientas que son primero pues la planeación, que nos dice identificar los elementos. Hay unas tareas como la identificación de fuentes, los interesados, la matriz de stakeholders. Entonces de una vez vayan identificando quiénes son los stakeholders. Son personas que hacen parte del proceso dentro de la necesidad que hay. Clientes,
normalmente llaman clientes externos, pero, pero que esos clientes tengan la disponibilidad del tiempo y el interés de aportar información. Entonces, los stakeholders son clientes, pero tienen una participación directa dentro de la construcción de los requerimientos porque son los que me van a ayudar. Es más, hay unos paradigmas de, de desarrollo que involucran a los stakeholders en todas las fases de desarrollo del proyecto, porque es a los que yo les iré entregando algunos de los productos como, perdone la redundancia, entregables y que por medio de esos productos ya ellos puedan identificar si se están cumpliendo las expectativas, ¿cierto? Entonces, como dice, stakeholders está interconectado con la descripción de necesidades y criterios de éxitos. Entonces, aquí es donde yo digo, ¿qué son criterios de éxito? Los que determinan si el producto, si se cumplen como tal, yo puedo decir que el producto desarrollado cumplió las expectativas del usuario, del B del cliente, ¿cierto? Eso es lo que define. Revisar técnicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? Y captura de interesados. Listo. Esto sale de un documento de un libro que se llama Durán y Bernardes del 2001. Entonces aquí vamos citando para que ustedes vayan aprendiendo una técnica en lo que es el desarrollo de los proyectos que ustedes van a desarrollar. Siempre que ustedes busquen en un material y encuentren un aporte significativo que les permita, pues ustedes lo tienen que ir citando. Porque si yo no cito y esto hace parte de este documento y yo no lo cito, pues se me puede aparecer a mí como si fuera plagio, porque estoy copiando exactamente. No quiere decir que es la única forma de hacerlo, no, pero en la forma en que fue ordenado, según lo que dice acá, fue tomado de un material de Durán y Bernardes y él habla sobre eso. Eso normalmente es lo que está en la bibliografía. Pues explican cuáles son las fuentes de los requisitos, hablan de los diferentes, quiénes son los interesados, ¿cierto? Cuáles son las fuentes de información, de dónde sacan la información que yo necesito, analizar, por ejemplo, las fuentes de requerimientos influyen los propietarios del problema, los stakeholders, documentos y otros sistemas de Pearson 2002. Otra citación, ¿sí ve? Los requerimientos pueden obtenerse en diversas fuentes. Entonces, cuando ustedes se enfoquen, por ejemplo, al desarrollo de un proyecto y ustedes tomen como referencia material de otros, no se les olvide. Ahora que recuerdo también, pues un paréntesis ahí, muchachos, un paréntesis ahí, no se les olvide que el SENA tiene un sistema de bibliotecas y normalmente en el sistema de bibliotecas del SENA hay unas capacitaciones en el uso de normas APA. Entonces, ustedes se pueden inscribir a esos cursos para que aprendan, porque es que hay una integración muy fuerte entre lo que nosotros estamos haciendo y la presentación de proyectos. Normalmente de proyectos de software, pero también pueden ser otro tipo de proyectos. Como nosotros tenemos todo este pensamiento sistémico, normalmente se nos facilita mucho la gestión de proyectos y es una cosa en las que nosotros más nos fortalecemos. Listo. Eh, Fuentes de información o documentación deben soportarse en diversos soportes, grabaciones audiovisuales. Otra herramienta que normalmente nosotros hacemos específicamente cuando trabajamos el concepto de entrevista, ¿cierto? Sobre todo en la parte de entrevistas, nosotros podemos usar grabaciones audiovisuales o un video, ¿cierto? Entonces, vea, ¿cómo está? Vamos a hacer una pequeña entrevista, necesitamos una información y en esa información, pues usted me permite, le vamos a grabar acá para... No, pero es que ustedes qué van a ver con eso, no, simplemente eso es de manejo interno. Nosotros garantizamos a la hora de cumplir el compromiso con ustedes de que toda la información es reservada. Yo no puedo utilizar esta información sino solamente en este proyecto y por lo cual es información clasificada. Yo no me puedo utilizar eso para desarrollar algo
otro tipo de proyecto porque pues a mí me pueden meter en un lío, ¿cierto? ¿Por qué? Por de propiedad intelectual. Recuerde que cuando yo entrevisto a una persona por unos procesos, unas funciones dentro de una empresa, estamos hablando de un conocimiento específico del funcionamiento de la empresa. Entonces es muy tentable decir, yo le puedo vender eso a la competencia, decirle, mire, ¿cómo hacen este proceso acá? Imagine yo haciendo un sistema para controlar la producción de Coca-Cola e ir a la competencia y decir que yo le vendo toda la información secreta que me dio la persona. Sería muy delicado. Si me hago entender, muchachos, de pulgar arriba, si quedó claro ese concepto. Pues ya se durmieron. Bueno, Michelle, Miguel, Juliana, Juan David, listo. Mire, testimonios, relatos, reseñas, ensayos, páginas web, reflexiones, listados bibliográficos. Dentro de ello hay mucho de lo que eh, de lo que ya hay montado y existente, que ya estamos viendo desde el principio. Una base fundamental del sistema nuevo que vamos a desarrollar es ver cómo lo han hecho hasta ahora. Así funcione mal, porque el solo hecho de que la persona nos explique el por qué funciona mal nos está dando más claridad de cómo es que funciona el sistema, libros, artículos, muchas, o sea, yo me documento en muchas cosas, ¿cierto? Identificar quiénes son los interesados. Los interesados son los individuos y organizaciones que están relacionadas activamente en un proceso de software. No pueden ser pasivos, tienen que ser activos, ¿cierto? Bar Ventura 2002, vea. Otra cita, ¿cierto? Entonces aprendan mucho en sus documentos a citar, a citar. Es más, la mayoría de los documentos, vamos a buscar este en internet. Está Bar Ventura 2002, ¿cierto? Entonces, no, este es Keco. A ver si por aquí hay otro. Es como el mismo. Bueno, normalmente estos materiales pues me dan a mí información de eso. Licitación de requisito de llama, vea, análisis y desarrollo de software, todas las referencias. Eh, no, este es un trabajo entregado, entonces vamos a ver la bibliografía. Mire, por acá está. Ah, por acá está la bibliografía. No es que estas páginas no me dejan ver todo el material, solo me dejan ver una parte. Pero bueno, como les digo, yo puedo ir y acceder a esa información de modo que me pueda eh, dar, ser la referencia de otra. No hay de los que me gustan a mí. Vamos a ver si este me da más claridad. Pero de una vez van aprendiendo, muchachos, que uno siempre debe citar los autores de los documentos que nos están ayudando a, a desarrollar la información. No, este es otro trabajo, mire cómo se llama, tiene otro nombre diferente. Es un artículo de investigación, soportes teóricos conceptuales en la dinámica de la gerencia desde el área de gestión humana. Pero él tiene una bibliografía, resumen, astra, distribución. Vamos a ver por acá la bibliografía, donde debe estar citado todo eso. Aquí está, véalo. Bar Ventura. Bar- Ventura es Rodríguez Ventura, vea. Vamos a ver el otro abajo. Debería estar aquí. Bueno, aquí es más o menos lo que yo le digo. Entonces, en las referencias, normalmente uno cita los documentos sobre los cuales está basada la información. Miremos a ver, uno acá que me dice las citas de toda esa información. Entonces, importantísimo, muchachos, desde el punto de vista de lo que es la entrega de proyectos y trabajos.
tener claro exactamente cuando se hacen las citaciones. Por eso los diseñadores de esta presentación tienen eso. Apréndanse eso y el día de mañana ustedes se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces, lo que decía la división de los stakeholders, hay unos primarios, ¿cierto? Que dice que son personas indispensables en el funcionamiento de la organización, tienen una relación directa con la empresa, pueden ser socios, clientes o accionistas, claro, porque es que son los que más les duele, ¿cierto? Porque es la plata de ellos la que va a salir para el desarrollo del proyecto. Dice, secundarios no participan directamente en la economía, pero también son en la compañía, pero son afectados por sus resultados. En este círculo se encuentran competidores, el mercado de personas en general. Entonces, las personas involucradas, vea, líder de proyecto, analista, ingeniero de sistemas, programador, probador, administrador de base de datos. Vea, son algunos de los ejemplos de cuáles son los roles de las personas involucradas en el proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces, aquí aparecen las explicaciones de cada uno. ¿Qué es un cliente? Lo importante es que ustedes tengan claridad sobre eso, ¿cierto? ¿Qué es un usuario? Mire qué es un cliente o qué es un usuario, ¿cierto? Y qué diferencia entre ellos. Entonces, este cuadrito es bien interesante. Tomen apuntes, saquen la información que más consideren, ¿cierto? Y ya con eso, pues entonces, con base en eso se hace la elaboración de la matriz de stakeholder, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, dice que hay un anexo que nos ayuda a profundizar en eso. Entonces, péguenle una leidita a esto, vea. Que ponen como unas tarjeticas, ¿cierto? Eh, Acta de constitución del proyecto, mire, documentos del negocio, factores ambientales, juicio de expertos, recopilación de datos, reuniones. Mire cómo lo hace como en forma de tarjeticas, vea. Acta de constitución del proyecto, de los interesados. Vea, aquí está recopilar requisitos, vea, este nos ayuda. Acta de constitución del proyecto, mire. ¿Qué es esto? Esto es un estándar que nos permite organizar. Es más, de esto sale eh, una certificación para los que son normalmente analistas de desarrollo de proyectos. O sea, aquí aparecen esas tarjeticas que nos documentos de negocio, factores ambientales. Este es para recopilar requisitos. Plan para la dirección, documentos del negocio, acuerdos, salidas, documentación de requisitos. Vea, documentación de requisitos. Deseos, vea, los requisitos incluyen necesidades, deseos y expectativas cuantificadas, documentadas del patrocinador, del cliente y otros interesados. Deben estar formalmente documentados y formalmente aprobados. El proceso permite gestionar las expectativas de los interesados, documentar las necesidades para convertirlas en requisitos del proyecto, proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. Entonces, ¿cómo están aquí? Es una entrevista, ¿cierto? Y están teniendo una conversación. No es de otra forma que se hacen las cosas, muchachos. Vea, aquí aparecen las entrevistas, grupos focales, talleres facilitados, todo eso. Aquí aparece, eh, vamos a ver una planilla de ejemplo de matriz de trazabilidad de requisitos. Vamos a ver, estos son solo ejemplos que nos ayudan. Vea. Pues uno puede ir con un documento de estos, nombre de la empresa, nombre del proyecto, cliente, patrocinador, dirección, ¿cierto? Matriz de ID del requerimiento, descripción, sustento, fecha de inclusión, propietario. Entonces vamos listando cuáles son los requisitos y esto es un documento que hay ahí, se puede tomar como base para eso, ¿cierto? Listo, pero esto pues ya es más amplio como tal. Entonces, descripción de los componentes de la matriz de stakeholder, el nombre del stakeholder, tipo de stakeholder, identifica si cumple un rol interno o externo, pueden ser internos como el personal de las unidades ejecutoras. Puede ser externo, ah, eh, personal administrativo, listo,
la- externos como beneficiarios del proyecto, instituciones del sector, organizaciones de la sociedad civil, quienes serán de un modo u otro impactados por el proyecto. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí si yo fuera a hacer un ejemplo, un software para un colegio, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de stakeholders internos, ¿qué se les viene a la mente, muchachos? ¿Cuáles serían los stakeholders internos en un software para digamos, lo de eh, sistema de evaluación y calificación y matrícula de los estudiantes de un colegio? ¿Cuáles serían los stakeholders internos? ¿Quién me ayuda a que no sea Miguel? Ya Miguel ha aportado mucho. Juliana, Michel, colabórenme. No me dejen morir, muchachos. Luis Javier, Cristian, Jan, ¿quién? ¿Quién va a aportar? Arriésguense, muchachos, no es nada del otro mundo. ¿Quién se quiere animar? No importa que estén en un bus, no importa que estén en nada, muchachos, no importa. Ustedes hablan con la novia a la hora que sea, o el novio. Los quiero escuchar, muchachos, por favor. Arriésguese que si alguno se equivoca, no hay ningún problema. Yo les colaboro acá. O si están ahí presentes, por favor, préndame la cámara un momentico para yo saber si están o no, pues para saber si estoy aquí con ustedes o estoy solo, ¿qué? Gracias, Brian. Prende el bombillo. Bueno, también es entendible que algunos, gracias, Miguel, es entendible que algunos, Carlos Andrés, eso. Carlos, habla tú. Cristian, gracias, eso. Es un momentico nomás para que, Carlos Andrés, salúdame. Salúdame, Carlos. Hablemos, ven. Abre el micrófono. No te deja. Me deja, bueno. Bueno, es por lo del problema del correo Yo Soy Sena, o sea, que no tienen el correo institucional, por eso no te deja hablar, o no tienes micrófono. Bueno, sí, entonces, bueno, vamos, digamos que voy a tomar como medida que de pronto no pueden hablar algunos porque no les permite como tal, pero también es válido que me lo pueden escribir por el grupo, por el chat. Ah, no, verdad que el chat tampoco se puede. Bueno, muchachos, en general, cuando yo hablaba en un colegio, yo pudiera dar y es válido, bueno, la situación por lo que no les deja abrir el micrófono. eh, los stakeholders internos del colegio serían pues el rector, las secretarias, los coordinadores académicos, ¿cierto? Los profesores. eh, Podría decir los estudiantes si tienen un rol dentro del sistema, pero muchas veces el rol del estudiante es simplemente abrir el aplicativo y ver las calificaciones ahí, ¿cierto? Pero en algunas aplicaciones pudieran tener un rol de stakeholders porque el estudiante pudiera decir, no, es que yo quiero poner un cuadro donde yo objete la calificación y decir, veas, no estoy de acuerdo con la calificación, quiero una nueva revisión, ¿cierto? Entonces, puedo poder ponerle un botón al estudiante y decirle, es que yo quiero hacer una nueva revisión. Todos tenemos, digamos, ese derecho a que alguien más nos revise el trabajo si no estamos de acuerdo con una calificación.
Esos serían los stakeholders internos, pero mire cómo yo analizo a partir de lo que voy describiendo la situación, que es exactamente lo que voy a construir. Pero también hay otros stakeholders externos, dice beneficiario, instituciones del sector, organizaciones de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir que los stakeholders externos podrían ser, por ejemplo, los padres de familia que no tienen ningún rol dentro del sistema, pero pueden ver las calificaciones ahí, ¿cierto? Digamos, alguna organización, asociación de padres de familia que pudieran resultar beneficiados, las mismas juntas de acción comunal de los barrios donde quedan los colegios, porque ellos han sido beneficiados con el sistema como a través de informes, decir, bueno, cuántos estudiantes están, cómo están yendo las calificaciones, muéstreme la información. Pudieran ser unos stakeholders externos, ¿cierto? Dependiendo, todo depende del alcance del proyecto que se quiera desarrollar, ¿cierto? Los objetivos de resultados muestran interés en aquellos en los que puede influir positiva o negativamente con sus acciones. Las acciones posibles con impacto, las acciones que pueden emprender el stakeholder, positiva o negativamente los objetivos del proyecto, porque ustedes entenderán que si un stakeholder no tiene el compromiso ni la sinceridad para darme la información y simplemente lo hace por cumplir, pues muchachos, no vamos a lograr los objetivos que tenemos trazados, ¿cierto? Las estrategias son las acciones que se pueden emprender para obtener el apoyo necesario o evitar obstáculos por parte de los stakeholders durante la ejecución. Entonces yo también tengo que ser negociante. Hola, doña Rita, ¿cómo me le va? Vea, ya le traje un cafecito, le traje un croissant. Eh, yo sé que está muy ocupada, pero me puede regalar unos minuticos para preguntarle unos detallitos. Entonces, ser astutos, muchachos, o llevarle una bananita o una chocolata a la secretaria para que nos deje entrar y hablar con el gerente. Hay que ser astutos en ese sentido, ¿sí? Y eso es lo que llaman estrategia, ¿cierto? Conclusiones, síntesis sobre puntos claves a considerar. Entonces, ya es lo que se concluye a partir de los componentes de los stakeholders, ¿cierto? Entonces aquí hay un cuadro, debe estar citado por alguien, ¿cierto? Categorización de los stakeholders se lleva a cabo. Entonces aquí estamos analizando, es que, ¿por qué tenemos que hacer nosotros este proceso, muchachos? Porque al saber nosotros, digamos, las características de las personas con las que nosotros estamos involucrados trabajando, al conocer esas características, pues nosotros sabemos específicamente cuáles deben ser las estrategias. Por ejemplo, si es gente muy afanada, mantiene muy ocupado, si hay un nivel de estrés alto, pues yo no me puedo quedar todo el tiempo diciendo es que le voy a hacer una entrevista de media hora porque la persona me va a decir, no, es que yo no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, vea tal cosa. Entonces, resuélvame unas preguntitas, 5 minuticos, resuélvame unas preguntas. Entonces, hago una encuesta y hago una encuesta de alguna manera, o sea, tiene uno que ser muy obstáculo, ¿cierto? Tiene uno que tener mucha astucia eh, para manejarlo. Entonces, aquí se ve un gráfico que muestra el grado de poder o interés. Entonces, dependiendo de si la persona influye o tiene mucho interés, pues yo puedo manejar este cuadro. Entonces, hay una dimensión que me habla de interés, donde el interés es poco o es mucho de parte de tal stakeholder o la influencia que la persona tiene. Entonces, si una persona tiene poca influencia y poco interés, pues entonces lo único que se puede hacer es observar. Porque si la persona no tiene interés, pero tampoco influye mucho, entonces siéntese a observar eh, para a través de observación, ¿cierto? Si una persona tiene mucho interés e influye mucho, entonces nos puede colaborar, ¿cierto? Si una persona tiene mucha influencia pero poco interés, nos puede comunicar. Si una persona tiene poca influencia pero mucho interés, nos puede satisfacer con información. Ay, se me pasó otra vez otro que no se me va a ver información de la reunión. No sé si no acepté alguno. Perdona ahí, muchacho. Si alguno, no puede.
¿Cómo hago yo para... eh, esta es otra cosa que yo puedo hacer. Marcarle a alguno cuando no puede conectarse. Yo lo puedo llamar. Entonces, ahora aquí hablamos de las técnicas para hacer la licitación, ¿cierto? Entonces, nos hablan de cada una de ellas, entonces cómo funciona la entrevista, cómo se prepara una entrevista, aparece el listado de los elementos que se deben hacer, cómo se realiza la entrevista y cómo se hace el análisis de la información eh, que yo recogía después de haber realizado la entrevista. Entonces, todo implica un proceso organizado que empieza con una preparación, una realización y un análisis, ¿cierto? Se pueden clasificar en este tipo de entrevistas. Entonces, una entrevista estructurada, aquí aparece un documento que me explica cómo es una entrevista estructurada. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de cómo se hace una entrevista. Una entrevista semiestructurada, mire lo que sucede. Y una entrevista no estructurada, listo. Entonces, lo importante es que aquí en la estructurada vean el ejemplo de la entrevista, ¿cierto? Una encuesta, entonces nos explica cómo funciona una encuesta y tiene un anexo que nos muestra aquí nos explica a través del videito, ¿sí? Observación, entonces cómo se debe realizar una observación. Tomen nota de todo esto, muchachos. Normalmente cuando tengo estas citaciones, yo puedo ir a la página donde puedo ver esta información como para complementar. Todo lo que uno complemente, pues es mucho mejor porque le da a uno más estructura. Eh, la observación hay de dos tipos, activa o pasiva, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, una actividad, una observación activa, es yo estoy aquí con el cliente que está haciendo su proceso, entonces me dice, no, tranquilo, siga ahí haciendo lo suyo. Si yo tengo alguna duda, pues le hago una preguntita, voy mirando y voy tomando notas. ¿Y usted qué está entregando ahí? Tal cosa, listo. Si la persona entrega tal cosa, entonces tener esa habilidad de ir tomando nota de las cosas que más, que más se detallaron en el proceso, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de la guía de observación y hay una ficha de observación. Vea. Entonces, de todas las herramientas, vea, un formatico que ustedes pueden construir que es un ejemplo de cómo pudieran crear ustedes una herramienta de observación, ¿cierto? Entonces aquí miren todo esto, qué información sirve para eso. Yo puedo basarme en esta guía de observación y decir, empresa prestadora, lleno los datos, empresa prestadora de servicio, área, modifico el área, ¿cierto? Palabras clave. Entonces, palabras clave son palabras importantes que describen el proceso. ¿Cuáles son los principales procesos que se desempeñan en la compañía? Entonces, esto es para mí, acuérdese, esto es para mí. Yo le puedo preguntar a la persona algo, pero normalmente estos apuntes que yo hago aquí son apuntes que yo paso a paso voy construyendo. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan los procesos? Entonces yo le puedo preguntar a alguien, venga, ¿cuál problema tiene este proceso? No, es que se demora mucho en llegar el producto, entonces al demorarse el producto, pues entonces la fabricación se demora más y entonces se retrasan las entregas. Entonces yo aquí pongo el material, se demora mucho en llegar, que ya toca ir a hablar con el encargado de entregar materiales, cuál es el problema que le genera para que lleguen los materiales tarde. Que es que no llegan a tiempo las solicitudes o la gente siempre las hace a última hora y eso se demora mientras se organizan. Mire que yo voy identificando los problemas. Sesiones grupales, entonces reunimos uno a cuatro o cinco compañeros, ¿cierto? Y hacemos por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, bueno, compañeros, vamos a hacer una lluvia de ideas acá, entonces pongamos aquí a ver qué ideas se les ocurren, entonces, cada uno va diciendo una cosa y eso se va desenvolviendo solo, es una herramienta. Yo estoy haciendo un proyecto sobre brainstorming. En este momento el proyecto de grado que yo estoy haciendo tiene que ver con técnicas de brainstorming, que es lluvia de ideas. Esta palabra es tormenta cerebral, tormenta mental.
En otros, en español, le decimos tormenta de ideas, ¿cierto? Sesiones HAD, aquí explican. Recuerde que si yo quiero utilizar cualquiera de ellas, si ustedes al final deciden cualquiera de ellas, pues hay que ampliar un poquito más el concepto. Y ustedes al final, cuando hagan el documento, ustedes dicen, vea, se hizo una sesión grupal bajo la metodología lluvia de ideas. Entonces describen paso a paso de cómo se desarrolló el proyecto para el proceso para hacer la recolección de ideas por medio de lluvia de ideas, método Delphi, vea. Entonces, estos ya son un poquito más avanzados en el sentido que pues se tiene que tener una experiencia que nos permita desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, después de que yo hago el proceso de lluvia de ideas, hago la recolección de información por cualquiera de estos métodos que estoy haciendo acá, lo que recomienda el manual es que mínimo use más de uno, ¿cierto? O sea, que quiere decir que mínimo dos. Ya con la información, después de que yo la paso en blanco, recuerde que en algún momento por aquí vimos que todo esto hay que pasarlo en blanco acá, pasarlas en limpio, o sea, lo que yo traje en las hojas, yo lo junto todo en un solo documento. Y a partir de ello, pues entonces yo ya saco las conclusiones de la información que recibí. Con esa información lo que yo hago es ya empezar a hacer la captura de requisitos. Entonces, para eso hay que trabajar con diagramas de casos de uso y, y aquí nos explica cómo hacer. Entonces, mire, por ejemplo, un ejemplo de un caso de uso. Es la descripción del caso de uso de un centro médico, ¿cierto? Entonces el médico puede, dentro de un centro médico, mire cómo describe cada una de las tareas. ¿Qué puede hacer el médico? Puede administrar datos de pacientes, puede administrar datos de tratamiento, puede gestionar citas o puede gestionar reportes. Un paciente solamente puede gestionar citas y gestionar reportes. Entonces, mire cómo yo voy organizando dentro del proceso, dependiendo de los actores, que es lo que yo siempre le he dicho, tengan en cuenta cuáles son los actores. En este caso, nosotros, ¿cómo llamarían los actores? Miguel, ¿tú qué sí puedes? Los stakeholders. Los stakeholders, exactamente. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un programita hasta muy básico de él. Yo tengo uno que se llama StarUML. Está el StarUML que hace tiempo no lo uso. Listo. Entonces lo que yo voy a decir es que me haga desde plantilla un... Espere, este es un diagrama de clases. No, necesito los diagram panel modelo. Aquí le decimos, ya, en el modelo decimos agregar diagrama y es el diagrama de use case. Use case, véanlo acá, casos de uso. Es que lo que estamos haciendo acá, vamos a partirlo acá para que se pueda, hagámosle este acá y entonces este acá. Listo. Acá, entonces, normalmente yo creo que yo puedo cerrar ya esto acá. Ya me está diciendo que actualice esta UML, ahora no. Démoslo así por ahora. Listo. Entonces yo vengo acá, pongo el actor, en este caso sería el médico, ¿cierto? Médico, médico. Y aquí, espérenme a ver. Aquí es. Caso de uso asociado, listo. Entonces, ¿cuál es el caso de uso? Administrar datos de pacientes. Paciente, listo. Si yo quiero agregar otro, entonces yo vengo acá y digo agregar otro caso de uso que llama administrar datos tratamiento. Listo, este es, y yo puedo agregar otro, asociar otro doctor, y en este caso sería el paciente, ¿cierto? Bueno, me van a disculpar que lo ponga en ese sitio, pero pues la idea es que yo pueda, yo puedo hacer una asociación, entonces le digo a este, vaya con datos de paciente, que también lo puedo hacer, pero en este caso no.
Acuérdese que estas relaciones no existen porque estos datos no los puede utilizar el paciente. Yo vengo aquí y agrego el nuevo caso de uso, gestionar citas, ahí sí, gestionar citas. Y entonces ahí voy creando los casos de uso, ya lo puedo ir organizando un poquito más y poner acá el paciente, ¿cierto? Entonces el paciente sí puede gestionar citas, entonces yo asocio paciente con gestionar citas, ya quedó gestionado, ¿sí ven? Y lo mismo pues para el otro, lo puedo hacer de cualquiera, vea, por ejemplo, gestionar reportes, listo, y también le hago la asociación de médico a gestionar reportes. Entonces yo ya me pongo en la tarea de organizar un poquito más esto, que quede lo más entendible, donde yo sé cada uno de ellos. Ahora, yo puedo hacer observaciones acá para cada uno de ellos, donde puedo documentar e ir haciendo, pues esto se va ampliando en el camino, donde vamos haciendo más cosas. Pero este concepto, pues como les digo yo, es bien sencillo. Aquí en este está un mapita que me ayuda a navegar sobre el diagrama de casos de uso. Entonces, esa parte de la licitación de requisitos termina en la construcción de un diagrama de casos de uso. Entonces, una herramienta que ustedes pueden usar para la diagramación de casos de uso eh, es eso. Entonces, se hace la identificación de los casos de uso, se hace la identificación de los actores que son los que corresponden en los sistemas. Tengan en cuenta, muchachos, que muchas veces ustedes van a encontrar casos de uso que aunque hacen parte del proceso, no tienen mayor relevancia. Ustedes dicen, lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Puede haber un actor que se llame eh, presidente de la Junta de Acción Comunal que pueda ser un beneficiario del sistema, pero no hace nada dentro del sistema. A él simplemente hay que mandarle un correo diciéndole cuántos estudiantes hay matriculados y el sistema entrega esa información. Es un stakeholder, pero no tiene la suficiente relevancia para hacer parte fundamental del proceso, porque lo que yo estoy haciendo acá normalmente está relacionado con las funciones que el sistema de información va a tener. Pulgar arriba si queda claro eso, muchachos. Juliana, ya me dio un pulgarcito. Jason, Mitchell también. Brian, listo. Entonces, listo, identificación de los actores. Aquí aparece el formato para la documentación partiendo del ejemplo representación gráfica que hay acá, ¿cierto? Vamos a ver el material, a ver cómo está. Ya lo amplío acá. Ese, muchachos, ese Star UML lo pueden descargar y miren cómo aparece un formato. Esto lo pueden crear usted. Caso de uso, administrar datos de paciente, ¿cierto? Administrar datos de paciente. Vea, es solamente este caso de uso. Y ahí aparece. Descripción. El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicia el ingreso de esto. Precondición, o sea, antes de que se ejecute la precondición es lo que se debe hacer antes de que se ejecute el caso de uso, ¿cierto? Yo no puedo administrar datos de pacientes si el paciente no está ingresado en el sistema. Entonces, en este caso, ¿qué me está diciendo él? Que debe haber otro caso de uso que se llame ingresar datos del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paso? El paso es la secuencia normal por medio del cual se ejecuta el caso de uso llamado administrar datos de paciente. Mire cómo estamos cogiendo solamente este cosito y ya lo estamos ampliando alrededor. Pero eso lo saqué yo de la recolección de información, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? El médico es un stakeholder. Entonces yo le hice la entrevista a él, hicimos todo este proceso acá de recolección de información. Entonces yo determiné que el médico hace un proceso de administrar datos de pacientes. Según el cuadro, entonces, mire una secuencia normal. Por ahora solamente miremos eso, pero inicialmente tenemos que hacer el proceso de recolección de información, sino que lo que yo quiero que vean ustedes es que están correlacionadas las dos cosas. La entrevista es para yo venir acá
a hacer este proceso. Entonces, miramos una secuencia. Esto es lo más adelante lo que ustedes van a desarrollar. Paso 1, el personal médico ingresa al sistema para registrar el nuevo paciente. Entonces, bueno, aquí hay una incoherencia porque dice que si la precondición es que él ya está ingresado en el sistema, ¿para qué lo va a ingresar al sistema? Bueno, ustedes muchachos, son cosas de percepción, cada uno lo mira desde su punto de vista, igual por eso es que los sistemas, cada cual los concibe a su manera, ¿cierto? El sistema carga formulario, entonces esto no es administrar datos de pacientes, sino ingresar datos del paciente. Carga formulario para el registro de datos del paciente, identificación, nombre, ¿cierto? El personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ejecuta la acción del sistema. El sistema almacena los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del sistema de seguridad social, le comunica al personal médico que el proceso ha terminado. El personal médico genera reporte de sistemas de registro del nuevo paciente mediante la expedición del carnet o constancia de inscripción al sistema de seguridad social. Listo. Poscondición. Entonces, vea, por eso les digo yo que miren que aquí nosotros haciendo análisis vemos que no está siendo coherente este caso de uso. Poscondición, el paciente se encuentra registrado en el sistema general de seguridad social, su historial clínico es nuevo. Entonces, no sé, no sé si este sea administrar datos de paciente, pero bueno. Excepciones. Entonces, todo esto tiene que ver, la precondición es lo que tiene que pasar antes de que se ejecute este caso de uso. La poscondición es lo que pasa posteriormente, o sea, normalmente la poscondición ejecuta normalmente otro caso de uso, ¿cierto? El paciente se encuentra registrado en el Sistema General de Seguridad Social de Salud y su historial clínico es nuevo. Excepciones, ¿cierto? Hay unas excepciones para que se ejecute este sistema que ya sabemos que no se llama administrar datos pacientes, sino ingresar datos paciente. El sistema detecta la duplicación de un paciente registrado con la identificación que se registra. O sea, es cuando uno llega al sistema y dice, deme la cédula tal. Ay, no, pero aquí ya hay un paciente registrado con esa cédula. Entonces uno es que entra uno a revisar, venga, ¿qué fue lo que pasó? Ah, que es que esa persona no aparece. Mire, usted tiene el documento y es un documento verídico. O sea, eso es un problema, encontrar un paciente con la misma identificación, ¿cierto? Debe modificar, actualizar la información, porque sea que el caso que yo tengo es que tengo la persona real, pero alguien digitó mal la cédula de otro. Entonces, eso genera un llamado de atención para avisar exactamente cómo solucionar eso. La otra excepción es el personal médico cancela el registro de paciente y termina el caso de uso. O sea, cuando la persona, por ejemplo, se desafilia del sistema de salud, ese sería un caso donde se hace eso, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a dejar por ahora esa parte ahí porque necesito enfocarme en lo que dice la parte. Nosotros vamos a hacer, según lo que habíamos hablado, vamos a hacer la formulación del proyecto, ¿cierto? Entonces, este es el diseño de instrumento, aquí formulación del proyecto. Teniendo las características del software a construir, seleccione las herramientas para la captura de requisitos y defina su funcionalidad en un documento. Eh, Elemento a tener en cuenta, cumplimiento de normas básicas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar yo le diría una o varias herramientas, o sea, no se limiten en eso. El objetivo es que aquí ustedes seleccionen las herramientas para la captura de requisitos. Entonces, ya lo hemos visto, aquí aparecen todas, lo que es las entrevistas, las encuestas, ustedes determinan por medio de cuáles es que ustedes van a hacer la recolección de requisitos, ¿cierto? Y entregan el producto entregable en el GA1 EB2, ¿cierto? Elementos a tener en cuenta, ya les había dicho cuáles son, muchachos, de aquí en adelante cumplir a cabalidad la presentación de un documento debe tener portada, introducción, técnicas utilizadas. Siempre lean muy bien eh, la información. Entonces, y el resultado arrojado después de aplicar las técnicas. Entonces yo me voy a tomar el trabajo, ustedes me lo van a permitir, de mostrarles el trabajo que yo hice, para el trabajo de grado que todavía no he terminado, porque todavía no me he graduado, pero estoy en ese proceso. Entonces aquí tengo el documento del proyecto de grado mío, les voy a mostrar. Mire que le estaba diciendo,
el trabajo que yo estoy haciendo para la universidad se llama Impacto de las técnicas de ideación en el aprendizaje de la programación para aprendices principiantes. Entonces, ¿se acuerdan que yo ahora les había hablado de las herramientas de brainstorming y todo eso? Entonces, aquí están hablando sobre eso. En el marco teórico hablamos exactamente de eso, ¿cierto? Y en el planteamiento metodológico, ¿cierto? Yo quiero que vayamos a la parte de método de investigación. ¿Qué pasó acá? No me está saltando dónde es. Listo. Ya aquí nosotros ya nos metimos miren, nosotros nos metimos en el planteamiento metodológico, pues nosotros dijimos, definimos cuáles son el tipo de investigación que se usó. Yo hablé de un enfoque mixto que tiene que ver con las herramientas que se usan. Aquí más adelante las explica, pero a través de la recolección de información y análisis de datos numéricos y cualitativos que permitieron evaluar las dificultades y preferencias de los aprendices en el aprendizaje de la programación, así como proponer mejoras en el proceso em, de aprendizaje. Listo. Diseño de la investigación. Aquí esto ya tiene que ver con investigación y sería muy bueno que ustedes lo aprendan, pero pues por ahora no es tan... Bueno, entonces vea, se seleccionó una muestra representativa de aprendices egresados del programa. Participantes fueron aquellos los que completaron encuestas sobre sus experiencias. Entonces se les hizo una encuesta. La recolección de datos se hizo a través de una encuesta. Y se tenían que tener en cuenta, por ejemplo, conceptos como que los aprendices fueron informados de la reserva de la información. Lo que yo les estaba diciendo, eso es muy delicado. Cuando ustedes hagan una encuesta, tienen que decirle a la persona, vea, esta información es reserva de sumario. Lo que usted y yo hablemos acá, ni siquiera sus jefes van a poder saber de esa información. Eso queda guardado en la base de datos de la aplicación, pero toda esa información debe tener unos conceptos de reserva de datos. ¿Listo? Análisis de datos, se hicieron pruebas estadísticas para comparar medias de grupos en variables dependientes, listo. Método de investigación, cómo se hizo, porque aquí es porque lo dice no experimental y descriptivo. Eso pues por ahora ustedes no lo tienen que hacer, pero más adelante les va a tocar. Entonces, encuestas y cuestionarios, análisis de las respuestas. Listo. Entonces, miren, tratamiento, procedimiento, los datos obtenidos a través de las encuestas fueron sometidos a un riguroso proceso de análisis con el fin de extraer información relevante y responder a las preguntas de investigación. Este proceso se llevó a través de las etapas. Listo. Aquí, ¿cómo se hizo? Mejoras incorporadas, listo, resultados de las encuestas. eh, y las preguntas que se hicieron eh, fueron las siguientes, ¿cierto? Entonces, las encuestas tuvieron... Ah, bueno, aquí esto es un análisis que se hizo, ¿cierto? Vamos a mirar las preguntas de la entrevista, de la encuesta, perdón. Aquí aparecen las preguntas. ¿Ve por qué no me aparecen? Ay, bendito. Me va a tocar volver a meter eso. Ah, es que esta es la versión 2. Esperen, muchachos. Es que esta es la viejita. Venga, yo abro... eh, listo, aquí está la última. Con razón no me sale. Listo. Acá ya aparece. Pero cierro la otra porque se me van a cruzar ahí. Listo. Vamos a mirarla esta. Listo. No, que esta está un poquito borrosa porque le estoy haciendo una cantidad de ajustes. Esto de hacer proyectos es bien complicado, muchachos. Vea. Ah, vea, aquí aparecen las preguntas, mire. Entonces yo decía, pues, esta encuesta tiene como objetivo conocer tu opinión, sección 1, preferencias de aprendizaje. En tu proceso de aprendizaje, ¿qué tipo de enfoque tuvo mayor impacto? Selecciona todas las que apliquen. Entonces tenía teoría tradicional, práctica agregada, aprendizaje basado en juegos, combinación teórico-práctica, proyectos reales y otros. Y específica tenía un campo donde la persona sí quería poner algo. ¿Qué estrategias de gamificación consideras más efectivas?
sistemas de puntos, competencia entre equipos, desarrollo. Entonces aquí aparecen todas las preguntas, ¿cierto? Sección de equilibrio ideal y motivación. Equilibrio ideal para aprender programación debería ser 60 teoría, 30 práctica, 10 gamificación, 40 teoría, 40 práctica, 20. Entonces yo puse unas opciones. Otro, ponga cuál es el que usted considera. ¿Qué elementos motivacionales? Reconocimiento insignia, ranking de desempeño, recompensas tangibles. Entonces yo hice, esta es la encuesta que yo hice, ¿cierto? En la encuesta. Algunas preguntas abiertas también para que la persona simplemente quiera poner lo que quiso poner. Listo, entonces aquí está el tratamiento y procesamiento de datos, que fue lo que yo les dije. Listo, y aquí aparecen los resultados. Entonces, miren, yo consolido los resultados. Tuvieron un impacto significativo en su aprendizaje, teoría tradicional, práctica guiada, proyectos reales, estrategias de gamificación efectivas, competencias de equipo, desafíos progresivos, simuladores, sistema de puntos y logros. Principal dificultad, falta de práctica guiada. El equilibrio sugerido, teoría 20-40, práctica 40-60, gamificación 20-40. Elementos motivacionales, retroalimentación inmediata, desbloqueo de niveles, ranking de desempeño. Entonces, cada una, yo hice los que más surgieron dentro de las respuestas y aquí ya puse unos gráficos donde dije, vea, enfoque de mayor impacto, teoría tradicional, 5, vea. Práctica guiada, 5, proyectos reales, 5, gamificación, 4, combinación teórico-práctica, 4, aprendizaje basado en juegos, 2 y pasantías, 1. Aquí hay muchas. Estrategias de gamificación efectivas, simuladores, 5, desafíos progresivos, 4, competencia entre equipos, 3. Y cada una de ellas. Entonces yo analizo la información y entrego los resultados. Esta gráfica me tocó modificarla. ¿Por qué? Porque como eran 3 valores, es azul es teoría, naranja práctica. Ve, azul es teoría, naranja práctica y verde gamificación. Entonces, esos fueron los puntajes y estos fueron los que más salieron, ¿cierto? 40, 40, 20. Ahí está, ven. Cada uno de ellos se, fue, pues, se ha ido poniendo y todo eso y se hace un análisis de los diagnósticos, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte de eh, utilizar las herramientas, la primera que es este formulario de recolección, no, este no es este. Formulario de formulación del proyecto de software. eh, la formulación utilizamos, mire, tenemos que usar herramienta de captura de requisitos, ¿cierto? O sea, saber cuáles son. Normalmente uno utiliza la encuesta y utilicemos otra, ¿cierto? Y eh, después de seleccionar la herramienta de captura de requisitos, hacer un análisis de la información. Con la información que yo recojo del sistema que voy a desarrollar, recuerden que estamos trabajando sobre un proyecto, ¿cierto? Algunos de ustedes ya han empezado a trabajar sobre un proyecto y lo que yo les recomendé era que le bajaran a muchos de ustedes, que le bajaran el tamaño de exigencia al proyecto, porque si el proyecto tiene muchas cosas, pues entonces va a tener muchos actores, va a tener muchos casos de uso. ¿Se acuerdan? Pulgar arriba a los que les dije eso, que le bajaran el nivel de complejidad al proyecto. Exactamente por eso. Ahora ya estás entendiendo, pulgar arriba, Brian, si entiendes por qué te dije que tenía que bajar. Exactamente porque no queremos tener una cantidad de actores, porque lo que nosotros estamos viendo acá es que cada actor y cada caso de uso es un fragmento de desarrollo de la aplicación, una de las funcionalidades que la aplicación va a tener. Entonces, si nosotros dejamos los proyectos como ustedes me lo entregaron, van a ser tan grandes que no vamos a tener el tiempo de desarrollar. Es más viable nosotros hacer un proyecto pequeño con pocos casos de uso y de esa manera, cuando ya lo veamos funcional, podemos decir, entonces vamos a ampliar el nivel de complejidad y vamos a trabajar con reutilización de código para aprovechar mucho de lo que ya se hizo para hacer nuevos elementos y nuevas herramientas, ¿cierto? Les voy a hacer una pequeña presentacioncita en PowerPoint que hice, donde más o menos explico eso, pero ya aplicado a una granja lechera. Entonces me van a permitir un momentico.
una presentación pequeñita con base en los materiales que hemos visto el día de hoy y con esto concluir. Entonces, licitación de requisitos de una granja lechera. Entonces, tenemos por acá lo que hemos hablado, eso es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de software en entornos especializados, como por ejemplo una granja lechera. Ustedes cada uno ya ha decidido una parte del proyecto con el que quieren trabajar. Eh, Hay que asegurar que el software dé satisfacción de todos los interesados, eso también lo hemos visto, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Comprender a fondo las necesidades y expectativas de los usuarios, definir los objetivos o restricciones del sistema producto. Entonces, esas restricciones es los alcances. Por ejemplo, en una granja avícola, en una granja la lechera, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues es que los datos hay que tomarlos primero a mano porque no puedo meter un computador al potrero. Entonces, mire que ahí estoy haciendo unas restricciones del sistema. El sistema tiene que estar solamente en un solo lugar porque no lo puedo llevar hasta allá, ¿cierto? Y establecer una base sólida para las etapas posteriores. O sea, si yo hago una buena licitación, de ahí en adelante el proceso va a ser mucho más fácil de desarrollar. Entonces es mejor gastar un tiempo más amplio en esto porque desde que yo tenga claridad, más adelante voy a tener que, no voy a tener que tener muchas correcciones ni mucho desgaste en la elaboración de los componentes, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la licitación? Reduce el riesgo de desarrollar un producto que no cumpla las expectativas, minimiza los costos y retrasos asociados con cambios posteriores en el desarrollo y mejora la comunicación y colaboración entre los interesados y el equipo, ¿cierto? Esa es como la importancia. Planeación de la licitación, identificar quiénes son los interesados. Entonces, cada uno de ustedes con el proyecto que tienen en mente, bueno, ¿a quién le voy a hacer yo las preguntas? Si es un almacén veterinario, entonces ya sé que tengo que ir donde el veterinario y le voy a preguntar si es definir el alcance, va a ser en la parte de producción, va a ser el inventario. Entonces, como yo les limité, ustedes con esa limitación van a definir el alcance de cuáles van a ser los elementos del proyecto que van a trabajar, seleccionar las técnicas por las cuales se va a recolectar la información, establecer un cronograma y asignar los roles que son, pues, cómo son, se definen los roles dentro de los diferentes stakeholders. Técnicas e instrumentos, entonces entrevistas, encuestas, talleres, casos de uso, prototipos y observación directa, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado. Herramientas de captura. Entonces aquí nosotros vamos a ver herramientas que nos van a permitir, por ejemplo, cómo puedo yo hacer cada uno de los procesos. Entonces la gestión de requisitos puedo usar, hay aplicaciones como Gira o Confluence, hay hojas de cálculo como Excel o Google Sheets donde puedo recoger la información en los cuadritos que ya hemos visto. Si hay que hacer una diagramación o si hay un procesador de texto, pues está esto, ¿cierto? Herramientas de modelado, entonces para los UML, que es lo que nosotros vamos a hacer más adelante después de tener las entrevistas, al menos necesito que avancen este fin de semana en la instrumentos de recolección de información porque es lo que me está pidiendo él, ¿cierto? Estos son más, ya son más complejos, pero nosotros haremos diagramas de casos de uso. Ejemplo en la granja, entonces puse entrevista con los ordeñadores, diagramas de caso de uso para el registro de la leche, ¿cierto? Prototipo de interfaz para administradores, documentos registrados en Gira, que es una aplicación, la pueden ir mirando, y diagrama de flujo para alimentación. En conclusión, una licitación efectiva asegura que el software mejore la eficiencia y satisfaga las necesidades de la granja lechera. Eso más o menos como el resumencito que les quería poner al final para enfocar este material a lo que ya venimos haciendo, que es la granja agrícola o lechera o el almacén veterinario, cada uno de los que ustedes tienen que hacer. Por este fin de semana nos vamos a enfocar en este trabajo, que es el diseño de instrumentos de recolección de información. Les vuelvo y les digo, vamos a diseñar el instrumento de recolección de información. Miren más o menos como el que yo elaboré a partir de las herramientas de recolección de información que ustedes definieron, ¿cierto? Aquí, cuando ustedes definieron cuáles son las técnicas que van a usar, si entrevistas, encuestas, entonces lo que yo necesito es que ustedes ya tengan elaborado
como tal ese instrumento. Entonces va a ser un formato en Excel con presentación de proyecto, porque mire que él dice que lo hace con PDF o Word, cumpliendo normas de presentación de proyecto. Ustedes van a decir, y lo van a llamar así, instrumento de evaluación, ve, herramienta con instrumentos, no, diseño del instrumento de recolección de información. Este es el nombre que le van a poner. Diseño del instrumento, evidencia de desempeño tal. Entonces, ustedes ponen documento, diseño del instrumento para la presentación al instructor con el objetivo de cumplir el diseño del instrumento para la recolección de información. Tengan en cuenta que eso lo tienen que hacer este fin de semana, pero ya tienen que ir pensando exactamente en la aplicación de ese documento, porque aunque aquí no me está pidiendo sino que haga el instrumento para la próxima entrega, que es la de formulación del proyecto, ya tienen que haber creado los requisitos a partir de los cuales se desarrolla eso, ¿cierto? Entonces, la próxima semana ya nos ponemos a trabajar en el documento de requisitos partiendo de ese hecho. ¿Qué les recomiendo yo, muchachos? Les recomiendo específicamente, hagan el documento de instrumento de recolección de información y no esperen, pues yo les voy a hacer algunas recomendaciones o algo, pero al menos traten de empezar a identificar a quién le vamos a hacer el proceso de recolección de información para poder llevar a cabo eso. De alguna manera, pues tenemos Instructor que, Diego, qué pena. sí, dime, Juliana. O sea que este diseño de instrumento es ahorita por este fin de semana en blanco. Sí, en blanco, pero vayan ejecutando porque la próxima semana que vamos a trabajar sobre los casos de uso, ustedes ya tienen que tener recogida la información. Claro. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, no me esperen, pues si habrán algunas correcciones o algo respecto del instrumento que ustedes van a elaborar, sean muy consecuentes con lo que han ido definiendo. Recuerde que ustedes en el documento anterior, ustedes acá en el mapa de procesos, en esta identificación de procesos, este man ya me salió. En esta identificación de procesos, eh, ya ustedes entregaron, ¿quién me escribió ya? A ver, ¿quién me escribió? Eh, ya, Luis Javier, listo, ahora te respondo, Luis. En el material de identificación de procesos organizacionales, ¿puedo mirar el tuyo, Juliana? Sí, claro que sí. Listo, Juliana, que ya te califiqué, ¿cierto? En el material de especificación de procesos, diagrama de procesos, aquí tú ya definiste con la presentación del proyecto. Bueno, aquí tú me hablaste fue en general, ¿cierto? En el otro diagrama de procesos Lucid Chart, creo que quedó, bueno, listo, aquí está. Que me faltó, yo te hice la recomendación de que me. Sí, que estaba muy amplio el proceso, que me enfocara en uno de los subprocesos. Sí, pero también te lo dije que identificara los actores, ¿cierto? Ya dice nutricionista, personal. Mira que tú ya tienes de dónde arrancar para prácticamente aquí en esto que tú definiste dentro del diagrama de procesos de la organización, tú ya estás definiendo exactamente quiénes serían en este caso unos stakeholders, ¿cierto? El nutricionista, personal de mantenimiento, no sé qué rol tengan ellos y el veterinario. Tú ya lo tienes que haber identificado, entonces mira que tú ya te has ido adelantando al proceso en el sentido que ya sabes más o menos qué es lo que debes eh, debes definir a la hora de crear las entrevistas, ¿cierto? Entonces, al nutricionista ya sabemos que él es uno de los stakeholders, entonces irlo contactando y decir, vete, vamos a hacer unas preguntas, necesitamos unas preguntas para saber exactamente cuáles son las necesidades que tiene la empresa. ¿De qué era la empresa, Juliana? Es el proceso de alimentación de los porcinos. El nutricionista es la clave de ese negocio.
Ahí está todo. Entonces, hablar con él y decirle, ve, vamos a hacer una encuesta donde tú me vas a dar información o si vamos, por ejemplo, ese caso es un caso muy interesante donde puede trabajar uno tanto la entrevista directa porque sean preguntas muy específicas a él, pero yo no puedo ir a hacerle preguntas a él si yo no conozco el proceso. Yo me tengo que empapar del proceso para saber qué le voy a preguntar. Y cuando voy a hacer las preguntas en la entrevista, entonces voy tomando nota de toda la información, pero también a través de observación directa voy mirando exactamente cómo va funcionando el proceso. Entonces, decir, vea, al cerdo cuando se le va a dar el alimento, pues suena una alarma para avisarle y que el cerdo sepa que ya se le va a dar la comida. Por entrenamiento se le dan ese tipo de cosas. Entonces, saber toda la información que me permita a mí como tal identificar ese tipo de procesos, ¿cierto? Entonces, es importante cada uno de ustedes que acomode de una vez que aunque la guía actual es esta, voy a pasar esta información por el, es este, la evidencia de desempeño, ¿cierto? Lineamientos de producto, sino que tengo que quitarle este. Venga a ver cómo lo hago. Eh, espere, lo hago acá un momentico y se los envío por el chat. Listo. Pero debo quitar la parte de evidencia. Listo. Formulación del proyecto de software acá. Mm, Diseño del instrumento de red. Listo, ahora sí ya está. Y aquí en esta parte, elemento a tener en cuenta hasta acá. Extensión libre. Listo. Ahí les estoy enviando en este momento. Les estoy enviando en este momento la actividad como tal para que la tengan en cuenta, sino que no veo dónde tengo el WhatsApp abierto. Porque este no es. Casualmente no tenía abierto el WhatsApp. Yo creo que yo lo cerré para evitar que me interrumpiera aquí la actividad mientras la estaba haciendo. Entonces voy a ir abriéndolo mientras les voy complementando más las cosas. Chicos, entonces ya saben cuál es el trabajo que tienen que hacer para esta semana. Espero que haya tenido suficiente ilustración. Eh, ya se está abriendo. Lo último que les quería decir es que me encontré esta información que también se les voy a enviar. En este mismo instante se las voy a enviar. Resulta que es un video. ¿De dónde? Análisis y desarrollo de software. Entonces, el material que les acabo de pasar, que este video, ustedes lo pueden escuchar una o dos veces. Está completo, está completo. Todo este instrumento que hay acá, completo, está el video disponible para que ustedes lo escuchen. Entonces, espero que eso les sirva o no. Pues para muchos no se acostumbren pues que es que todos los procesos van a aparecer de esa misma manera, porque no todos están, ¿cierto? Pero ese video está bien interesante para que ustedes lo lean como, lo escuchen como tal, porque ahí les va a dar toda la claridad sobre todo el proceso que estamos viendo acá, o sea, toda esta información, ¿cierto? Y ahí les acabo de enviar el trabajo para este fin de semana. Entonces se me ponen pilas, muchachos, pero miren, recuerda que nosotros estamos, digamos que con el tiempo, todavía nos faltan siempre muchas herramientas. Entonces, de esto que estamos viendo en este momento, que es el formulación del proyecto, se desprende el formulario de recolección de información, que es, ese también lo tienen que entregar, si lo ven, y ese también está acá.
Este está acá, formulario de recolección de información, ah, que dice, venga, yo cuál fue que les envié. Sí, formulación del proyecto y formulario de recolección de información, ¿cierto? Después de que ustedes eh, eh, vean, entonces el formulario, de una vez hagamos eso, muchachos, porque ustedes ya tienen, ya tienen elaborado primero la descripción del proyecto, ¿cierto? Y, eh, y aquí ya tenemos el formulario de recolección de información, que es el de el técnica o instrumento de evaluación que se va a utilizar para recoger la información, ¿cierto? Para el levantamiento de requisitos, entonces usted al estar ya elaborando el formato, el instrumento, ya tienen este documento también de una vez, ¿cierto? Esto acá, esto acá, eh, herramienta para la captura de requisitos, sí, no es lo mismo, es que es lo mismo. Mm, ¿Cómo lo hacemos acá? Pues es que yo veo que prácticamente esto es lo... Es que estaba, qué pena, instructor Diego, en una, por eso estaba preguntando, o sea, en una evidencia es el formulario en blanco y la otra evidencia es ya aplicado la técnica al proyecto que estamos haciendo. Sí, ya, sí. Pero lo que pasa es que lo que no me cuadra a mí es ese que tiene, o sea, si estamos solamente trabajando en la parte de recolección de información, ¿qué tiene que ver el diagrama de casos de uso acá? Si ese es posterior cuando yo haga la entrevista. ¿Sí me hago entender? Porque Entonces, se pues, recoge la información, se analiza y a partir de eso se hace el diagrama de caso de uso. entonces sí está un poquito más amplia la vaina, muchachos. Sí está un poquito más amplia la vaina, porque entonces en este es el que tú dices, está en blanco, ¿cierto? El instrumento en blanco. Y este otro ya ejecuta la información. Entonces, esto de casos de uso lo van a dejar ustedes eh, obviar, lo van a obviar en este momento porque como les digo yo, nosotros apenas vamos a hacer la recolección de información. Cuando ya tenga la recolección de información y ya la organice así como les mostré yo que se hace la organización, entonces ya empezamos a identificar dentro de ellos cuáles son los casos de uso según el estándar que él nos dijo acá, él nos mostró acá, el formato, documentación de requisitos, plantilla de ejemplos. Requisitos, la descripción. Bueno, aquí lo vamos documentando. Es una forma muy particular de hacerlo, pero listo. No, vamos a hacerlo así, muchachos. Este fin de semana, espero que me quede claro, muchachos. Este fin de semana nos enfocamos en elaborar el formato en blanco de las entrevistas y aplicarlo a los stakeholders que se definieron la información para hacer la recolección de información, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso, muchachos? Es que ya sé qué es lo que me está confundiendo a mí. Vea. Esto lo voy a poner en, ojo, porque esto es lo que nosotros no vamos a hacer, ¿cierto? Y así ya dejo de confundirme yo acá. Rojo. Este no lo vamos a hacer. En rojo. Listo. Entonces, ahora sí. Este es el formato en blanco y el formulario de recolección, que es donde yo hago la, el instrumento y lo ejecuto recogiendo los datos directamente de las personas a las que se les va a hacer la aplicación de la, de la recolección de información, ¿cierto?
y hacer al final, vea, un informe de resultados de la técnica aplicada. Entonces ahí es donde ustedes van a decir, ah, vea, como les mostré yo el trabajo mío, los resultados entregados fueron estos y es posible entregar, entregar la información y todo eso. ¿Estamos claros, muchachos? Vamos a dejar dos foticos acá que las voy a pegar en el documento. Espera y verá. Este primero que se llama formulación del proyecto de software. Este. Este documento le vamos a poner que por instrumento de recolección de información en blanco, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Este instrumento de recolección en blanco. Ahora venimos al otro, es este. Formulario de recolección de información. Este. Listo. Y este lo vamos a llamar instrumento de recolección de información aplicada y, y análisis del resultado. Pues yo ahora que, o mañana a primera hora que les mande el video ya publicado, entonces les voy a enviar un documento donde aparezcan estas dos imágenes, ¿cierto? Donde aparezcan esas dos imágenes de exactamente qué es lo que van a desarrollar. ¿Quién levantó la mano? Sería este y sería este. Entonces, con estos elementos así en el documento que les voy a enviar, ustedes ya van a tener un referente para saber exactamente qué es lo que deben desarrollar en las dos actividades, ¿cierto? Y como les digo, pues no es sino, son dos procesos, solamente tienen que hacer uno, pero al final ejecutan dos, porque lo que ustedes hacen es crear el instrumento de recolección de información a través de la técnica que ustedes decidieron usar y simplemente pues van y lo aplican. ¿Estamos claros, muchachos? Pulgar arriba, sí están claros. Julián, Michelle, Brian, Miguel, Jason, Brian, Giancarlos, Cristian, listo, perfecto. Entonces, ya saben, muchachos, tienen el videito también. Yo que les recomiendo, ustedes se van en el transporte urbano o para donde vayan, pónganse el videito y se lo escuchan y tienen un referente mayor sobre la información. Listo. Él dura como 45 minutos, eso se le va a uno en eso se le va a uno en un momentico, pero les va a dar un referente mayor sobre el proceso. Pero vuelvo y les digo, esta parte de licitación es importantísima
porque esta parte a ustedes les va a permitir tener una síntesis mayor del proyecto que van a desarrollar, tener más información respecto de eso, saber exactamente los detalles de cómo es el funcionamiento como tal del sistema y a partir de ello ya poder empezar a desarrollar. Entonces estamos haciendo nosotros en el orden normal en que se debe ir implementando un proyecto. ¿Alguna pregunta, muchachos? O si no, para terminar, que ya está un poquito tarde. No, ya muy claro, muchísimas gracias. Bueno, entonces quedamos así, muchachos. Mucho ánimo a trabajar el fin de semana. Por ahí les estaré respondiendo. Pulgar arriba, todos no han tenido ningún problema con la burbuja de respuestas. Yo he estado pendiente de responderles. No sé si lo hayan visto como tal. Bueno, Andrés Alzate me escribió. Carlos Andrés, que no pudiste la infografía, no te la ha permitido subir. Venga, miremos eso de una vez, Carlos Andrés. Entremos al curso. Ese es de infografía. Bueno, que también estamos trabajando en eso. Aquí aparece infografía, me dice pendientes por calificar. Uno de 3 intentos. Vamos a ver todos los envíos. Carlos, Carlos Andrés Alzate, vea. Mira que ahí está número máximo de intentos 3 y número de intento 1. Ahí te está dando la opción. Hagamos una cosa, Carlos, y ahí me das pulgar también. Si lo había calificado Rafael, vea pues. Em, lo vas a enviar. Si no te lo deja enviar, mañana me vuelves a escribir otra vez por la burbuja y yo mañana lo subo yo directamente desde acá. Listo. Ya miro yo cómo hago. Listo. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Hola, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, he intentado, pero no me aparece la opción. Inclusive, también le he pedido el favor a Rafael si me la puede editar y pues como que no ha sido posible tampoco. Bueno, hagamos una cosa. ¿Tú tienes el computador ahí? ¿O tú estás conectado desde el celular? Desde el computador, profe. Entonces comparte pantalla ahí. Chicos, los que ya no tengan preguntas ni nada, ya se pueden retirar. Estoy solucionando unos problemitas con los compañeros que han tenido inconvenientes. Si no tienen preguntas, ya se pueden ir a descansar. ¿Listo? O si quieren mirar, pues también es importante. Puedes compartir pantalla, Carlos. Listo, profe, ahí va. Venga, primero ingreso al usuario. Listo. Profe, ¿dónde comparte pantalla? Qué pena. Ah, ya, ya, ya. Arriba. Listo. Listo. Entonces ahí ya métete al curso. ¿Te quedó congelado o qué? Sí, profe, un momentico ahí que queremos funcionar ya. Listo, ya.
¿Tienes un computador lento o qué? Es que como está lloviendo, entonces ha comenzado a molestar lo que es el internet, todo. Ah, bueno, listo, no hay problema. Infografía es. En el botón que dice añadir una nueva Ah, bueno, entrega. ahí sí ya apareció. Ah, listo, ahí Ahí sí está. ya quedó. Ya, entonces ya quedó listo. Sale para pintura. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, cuídate pues. Profe. Cristian, Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos cuídate, pronto. Carlos, que apaga ese computador que de pronto truena.